Venezuela, hoy 16 de agosto del año 2020. La misteriosa profecía hecha en 1936 sobre Venezuela que hizo un joven hace más de 83 años. Tenía 30 años y ante sus ojos claros y grandes había un país que se estaba transformando dramáticamente. En 1936, Arturo Uslar Pietri tenía una inquietud y parecía angustiarle. Esta gran proposición de riqueza de origen destructivo crecerá sin duda alguna el día en que los impuestos mineros se hagan más justos y remunerativos hasta acercarse al sueño suicida de algunos ingenuos que ven como el ideal de la hacienda venezolana llegar a pagar la totalidad del presupuesto con la sola renta de minas, lo que habría de traducir más simplemente así: llegar a hacer de Venezuela un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable. Pareciera que estas profecías se están cumpliendo en estos tiempos con la destrucción y el caos total que ha causado el régimen de Nicolás Maduro Moros, y se le ha salido de control la producción petrolera y ha devastado toda el área de producción del país. Ese es uno de los fragmentos del editorial que el intelectual venezolano escribió ese año y que tituló Sembrar el petróleo. Se trata de una frase que ha acompañado a varias generaciones de venezolanos. Las interpretaciones de ese texto son diversas. Para muchos es simplemente una reflexión personal sobre el momento histórico que vivía el país, mientras que para otros va más allá. Es una profecía autocumplida, señaló en el 2016 José Rafael Revenga, amigo de Uslar Pietri, estudioso de su obra y filósofo venezolano. Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, tiene una opinión similar y añade: más de una profecía, sembrar el petróleo se convirtió en la gran tarea inconclusa de los venezolanos, le dice a BBC Mundo. Y eso, lamentablemente, nos tiene hoy como el peor ejemplo de la región en cuanto a desarrollo económico y pobreza. Arturo Uslar Pietri es una de las plumas más brillantes de la literatura venezolana. Fue autor de Las Lanzas Coloradas, El Camino de El Dorado, Oficio de Difuntos, La Isla de Robinson, De una a otra Venezuela, entre otras obras. Escribió decenas de ensayos, cuentos, poesías y obras de teatro. Fue uno de los pioneros del realismo mágico. Ganó varios premios literarios, entre ellos el Príncipe de Asturias, de las Letras y de el Rómulo Gallegos. Fue abogado, periodista, filósofo, político, senador, ministro, pero quizás muchos venezolanos lo recuerdan más por sus programas de televisión, en los cuales enseñaba historia. Se le considera uno de los intelectuales más importantes de Venezuela del siglo XX. En 1958, durante el régimen de facto de Marcos Pérez Jiménez, fue detenido por firmar un manifiesto contra la dictadura y en 1963 se lanzó a la presidencia, pero sin éxito. 1958. De hecho, tras su muerte en el 2001, el obituario del diario británico The Guardian lo recordó como posiblemente el mejor presidente que Venezuela nunca tuvo. El autor de ese artículo, Ferguson, lo llamó el escritor que fue la conciencia nacional de Venezuela. En 1997, Uslar Pietri llegó a decir: si en este momento, por azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante,
En el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Esto es lo que se está viviendo hoy en día. Hemos visto que Nicolás Maduro se ha arrodillado, se ha doblegado y ha pedido la ayuda internacional, la ayuda humanitaria, pese a que no estaba de acuerdo, e inclusive quemaron unas gandolas en el año pasado, en el 2019, que intentaban entrar por Colombia con ayuda humanitaria, pero el régimen no estaba de acuerdo. El caso de la pandemia mundial ha agravado la situación de la dictadura de Nicolás Maduro. Este joven en sus profecías más bien era un analítico que estaba viendo lo que podría pasar en Venezuela, ya que se estaban centrando en la producción del petróleo y de la extracción del oro, de los minerales, y se estaban olvidando de la producción, digamos, de alimentos, de atender los conucos. Por eso él lo decía bien claro, que si en Venezuela llegaran a bajar los precios del petróleo o a nivel mundial, Venezuela se vería en una situación muy complicada, y es lo que se está viviendo hoy en día. Cuando Uslar Prieto escribió el editorial que salió publicado en el diario Ahora, Venezuela estaba en el proceso de pasar de ser un país rural a uno petrolero. Uslar Prieto fue una voz más entre un grupo de intelectuales que expresaba sus inquietudes sobre los retos del país que estaba saliendo del régimen autoritario de Juan Vicente Gómez, le dice a BBC Mundo Edgardo Mondolfi Kudak, viceprimer director de la Academia Nacional de Historia de Venezuela. En ese momento, el petróleo no tiene un rol central en la economía del país. Es una actividad periférica. Lo significativo de ese editorial, reflexiona el historiador, es que pone el manifiesto de que los venezolanos en ese momento no sabían lo que era el petróleo, no sabían los alcances del petróleo, ni sus posibilidades futuras, ni su finitud o infinitud como recurso. ¿Qué papel juega China en la industria del petróleo de Venezuela y cómo puede cambiar por las sanciones de los Estados Unidos? Uslar Prieto planteaba en sus escritos que esa riqueza era limitada y que el ingreso petrolero era algo transitorio que debía invertirse en actividades no petroleras. Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y testimonios a la agricultura, la cría y las industrias nacionales. Podría ser una profecía o más bien un análisis de lo que podría venir para Venezuela desde ese entonces. Cuando se cumplieron 80 años de la aparición del editorial, la Fundación Casa Arturo Uslar Prieto publicó una entrevista con Revenga en la que reflexionaba sobre cómo el planteamiento terminó siendo una profecía autocumplida. La siembra no ha contado con la semilla y cuando se contaba con ellas eran bien escasas. Fueron sembradas en terrenos baldíos, infértiles, sin fertilizantes, sin tractores ni repuestos y sin entrenamiento para los agricultores o agroindustriales. Cuando todo esto se solventaba, se superaban las barreras y los obstáculos, entonces los créditos para sembrar en agricultura, ganadería o agroindustria terminaron por parar fuera del país, señaló. Lo que estamos viendo en Venezuela es el fracaso de la siembra del petróleo, porque es el Estado que acaparó todas las actividades del pueblo, de la gente, de la iniciativa de las personas, y por eso nos encontramos donde estamos ahora.
Eso no solamente se dio en los últimos 17 años, desde la llegada del chavismo en el año 1999, sino que viene de las últimas 3 décadas, indicó el analista. Sembrar el petróleo ha sido una idea muy conocida y repetida en distintos contextos entre los venezolanos de diferentes épocas y edades. Pero para el doctor en historia Luis Alberto Butov, con ese editorial sucede lo que ha pasado con muchas grandes obras de la literatura, que muchísima gente las cita, pero nunca se las han leído, no conocen a profundidad su contenido. Diógenes Escalante, el dirigente llamado a cambiar la historia de Venezuela, que perdió la cabeza cuando estaba a punto de ser presidente, la frase se convirtió en una especie de comodín, repetido por generaciones, le dijo a BBC Mundo, el coordinador de posgrado de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, USB en Caracas. Además, no todos en Venezuela están de acuerdo con que se le llame una profecía. Los historiadores no manejamos ese tipo de vocabulario, enfatiza Mondolfi Goudat, equivocado. Butov, quien es el director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad, considera que el editorial tenía un problema. El planteamiento de Uslar estaba equivocado de raíz porque consideraba que la economía basada en la explotación de los recursos petroleros, la cual estaba en el pleno crecimiento, era negativa, destructora, porque su funcionamiento era la renta, explica. El autor dice que creía que los frutos de esa actividad debían ser invertidos en el desarrollo del sector agrícola. Mientras el mundo marchaba hacia una industrialización acelerada, el pensamiento de Uslar se mantenía aclarado en una economía rural, señala el profesor. ¿A qué países vende petróleo Venezuela y por qué le es tan difícil llegar a otros mercados fuera de Estados Unidos? Si hubiésemos desarrollado el sector agrícola, hubiésemos dependido de ese sector única y exclusivamente. Pero, ¿dónde estaba la diversificación de la economía? Es una de las cuestionantes. Algo que obvia Uslar Prietri, de acuerdo con Butov, es que se debía invertir la renta petrolera. Y la respuesta no era otra que el capital humano. El petróleo se sembró, pero no de la forma como lo señalaba Uslar Prietri, indica el historiador de la USB. Se sembró en el desarrollo de la gente, que fue un proceso que llevó a cabo la élite que instituyó la democracia en Venezuela a partir del 1958. Líderes como Rómulo Betancourt, Rafael Leoni, Luis Ventral Prieto, Figueroa invirtieron esa renta petrolera en el potencial de los venezolanos como agentes creadores. Un ejemplo fue la masificación de la educación, no solo primaria y secundaria, sino universitaria. Cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez en el año 1958 y se instaura la democracia en Venezuela, la mitad de la población era analfabeta. 2 décadas después, el porcentaje de analfabetismo era muy bajo, dice. El año en que Venezuela movilizó 2 destructores para bloquear buques soviéticos y se opuso al comunismo y a la influencia de la URSS y Cuba, en ese mismo periodo el núcleo de universidades pasó de 6 a más de 100 centros e institutos de educación superior. Eso permitió un proceso de formación, una clase media muy bien preparada y sólida que al volcar sus esfuerzos en las distintas áreas productivas del país permitió alcanzar importantes niveles de desarrollo, explica el doctor. Gracias a las inversiones en el sector de la salud, la expectativa de vida del venezolano cambió de forma positiva. En aquellos tiempos antiguos, cabe destacar que este joven visionario de 30 años aparentemente tenía razón con lo que planteaba,
porque se estaban olvidando de la principal materia, que era la producción, la creación de las masas, del trabajo, del empleo, y no solo depender de las riquezas que tenía Venezuela en sí, o que tiene Venezuela, y que ha sido devastada por una dictadura, la dictadura chavista y la dictadura madurista, que en estos tiempos esta profecía de Arturo Uslar Prieto las vemos hechas realidad, porque vemos como un dictador que aparentemente no tiene ningún tipo de conocimiento de materia petrolera ha devastado a Venezuela y han extraído los recursos del país. A esto se refería con sembrar el petróleo, pero con sembrarlo de una forma positiva y no que tenga un impacto negativo para el país suramericano. Yo soy Francis News con las mejores noticias, historias de Venezuela. Nos vemos en un próximo encuentro. Comparte, suscríbete y dale like. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones.